Seguimos, 7:39. Ayer la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional abocó conocimiento y comenzó formalmente el trámite del proyecto de urgencia en materia económica que envió el pasado viernes el Ejecutivo a la legislatura, que implica una reforma tributaria. Se aprobó por unanimidad de sus 7 miembros la hoja de ruta. Hay una proyección hasta el 14 de noviembre para presentar el informe para primer debate, que seguramente, si es que se cumple con esa fecha, el 14 de noviembre será domingo, yo calculo que para el martes 16 de noviembre tendríamos el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Más o menos por ahí va la cosa, pero abundemos obviamente en la referencia con César Ron Hervas. Él es asambleísta independiente, nos acompaña ahora mismo de forma telemática. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido, buenos días. Préndame el micrófono, vea, no sea malo. No se le escucha. Como decimos acá en este anglicismo, está muteado. Gracias, Fabricio, buenos días. Un gusto enorme estar con ustedes. Un saludo especial a los radioescuchas de Sonorama a nivel nacional. Gracias al ingeniero César Ron Hervas por atendernos. Le hemos invitado en su calidad de integrante de esta Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. A ver, a priori, ¿cómo inició el tratamiento? ¿Cómo ve usted el inicio del tratamiento de este proyecto de ley de urgencia en materia económica, asambleísta? Fabricio, el trabajo legislativo en la comisión empezó bien, como corresponde, con absoluta responsabilidad, marcando los tiempos. ¿Y por qué digo esto de marcando los tiempos? Porque el proyecto de reforma presentado en la Asamblea ingresó a la Asamblea el 28 de octubre. Sin embargo, llega a la mesa legislativa recién el día de ayer, 4 de noviembre, que aboca conocimiento y se aprueba el plan de trabajo. Pero lo importante es que la comisión estableció que el informe tiene que estar terminado para el 28 de noviembre. Es decir, de acuerdo a la Constitución, artículo 104, ahí correrían los 30 días de plazo que establece la ley y la Constitución para proyectos económicos urgentes en materia económica. Para no dar curso a la interpretación, porque recordando también que la Asamblea Nacional pasada hizo una reforma al Código Orgánico de la Función Legislativa, y ahí pues hay otros plazos. Se establece pues que los 30 días corren a partir del abocar conocimiento en la comisión. Es decir, que en esos tiempos llegaríamos al 4 de diciembre, y cuidado que por las interpretaciones que son muy comunes en nuestro país, lamentablemente, resulta pues que el proyecto de ley entra por el Ministerio de la Ley. Así es que hemos tenido este cuidado muy especial. Hasta el 28 de noviembre tienen que estar terminados los 2 debates de esta importante ley enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente a la Asamblea Nacional. Y en este sentido, asambleísta, buenos días. La comisión ha definido ya un cronograma para poder recibir estas comisiones generales, valga la redundancia, para poder recoger estos aportes. ¿Cómo se ha definido justamente este cronograma? Así es, el plan de trabajo fue perfectamente aprobado y definido. Hoy la comisión inicia su trabajo de comparecencias en jornadas dobles de mañana y tarde, si no se alcanza. Hasta el próximo día martes tienen que terminarse las comparecencias y luego la comisión tendrá 5 días para elaborar el informe para primer debate, que se entregará para el día 14 de noviembre al Pleno de la Asamblea Nacional. Esos son los tiempos, están perfectamente delimitados, está perfectamente enmarcada la agenda de trabajo y vamos a cumplir con todo este proceso con absoluta responsabilidad en beneficio del país. Usted ya, me imagino, habrá hecho una primera revisión de este proyecto. ¿Qué sensaciones le quedan? ¿Qué es lo positivo y qué podría ser lo negativo o discutible, asambleísta César Ron? Bueno, la primera observación que tengo que hacer es que el Ejecutivo ha hecho ajustes a este proyecto de ley. No es el mismo proyecto de ley que envió hace más de un mes a la Asamblea Nacional. Ha sido ajustadas las tablas, han sido ajustadas los cobros, han sido ajustados los niveles patrimoniales, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Eso como comentario general a la ley. Lo otro, sigue pues alguna redacción bastante enredada. No estoy de acuerdo con la tabla porque falta claridad. Me refiero a la tabla primera del pago que tienen que hacer de impuesto a la renta a las personas naturales. La redacción utilizada no es clara, creo que eso se puede mejorar y
porque de eso se trata, pues, mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Y trataremos, pues, en el transcurso de todos estos días, de escuchar a la ciudadanía, de escuchar a los técnicos, de escuchar a las autoridades, llenarnos de argumentos para mejorar las condiciones tributarias en el Ecuador, para que no sea un castigo a la población, sino que sea algo justo y llevadero. El Consejo de Administración Legislativa Asambleísta resolvió finalmente que esta iniciativa vaya a la Mesa de Desarrollo Económico, no así a la de Régimen Económico. Hubo algunos pronunciamientos en este sentido desde la misma presidenta de la Comisión de Régimen. ¿Cómo asumen ustedes esta decisión? Hubo también ya una postura oficial por parte de la Asamblea Nacional de la razón por la cual la remitieron a la Comisión de Desarrollo. Bueno, el desarrollo económico es amplio. El desarrollo económico tiene que ver con muchos factores de desarrollo nacional. Entre esos, pues, las finanzas públicas, el presupuesto general del Estado, leyes económicas como lo que se ha planteado el día de hoy. Por lo tanto, el ámbito es amplio. Y lo otro, está también en curso el presupuesto general del Estado. Y por lo tanto, pues, la Comisión de Régimen Tributario, porque por ahí vino algún reclamo, no puede tratar simultáneamente los dos proyectos de ley, y peor aún cuando los dos proyectos de ley son económicos, urgentes y de materia económica. Por lo tanto, creo que el CAL ha hecho lo correcto al aprobar que el proyecto de reforma tributaria vaya a la Comisión de Desarrollo Económico, porque se está tocando 20 cuerpos legales que van desde la Ley de Finanzas Públicas y que termina en la Ley Especial de Galápagos. Pero se me permite, asambleísta Ron, si yo reviso cómo se llaman las comisiones, la Comisión de Régimen Económico se llama Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, o sea, añade la materia tributaria. Es verdad cuando usted dice, sí, el ámbito del desarrollo económico productivo es amplio, y es verdad, porque se llama Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa. Pero si hablamos de una especialización, y entiendo que aunque usted nos explica que este proyecto de ley reforma 20 cuerpos normativos, pero el sustento de esta iniciativa es netamente tributario, y por eso hay sectores, incluso la propia presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño, cuestionó el hecho de que este proyecto de ley no haya sido remitido a la comisión que ella lidera. Asambleísta Ron. Bueno, no comparto ese criterio, lo respeto, pero no le comparto. El desarrollo económico, reitero, es amplio, y justamente, pues, esta ley no solo tiene que ver con una reforma tributaria, sino que tiene que ver con el impacto en el desarrollo nacional y la reforma de distintos cuerpos legales. Lo otro, la Comisión de Régimen Tributario sí tiene un trabajo, tiene que tratar el presupuesto general del Estado, y que si bien no es un proyecto económico urgente, también tiene 30 días para la aprobación del presupuesto general del Estado o su observación. Y ese sí es un trabajo per se muy específico que le corresponde a la Comisión de Régimen Tributario. Por lo tanto, no es que se le ha quitado trabajo a la Comisión de Régimen Tributario, sino que se ha organizado bien el trabajo legislativo para que estas dos comisiones funcionen, operen, y en los 30 días tengamos los informes correspondientes, tanto del presupuesto general del Estado como la ley económica urgente presentada en la Asamblea Nacional. En el análisis que hacía ayer Fabricio sobre este tema, justamente hacía referencia a la composición como tal de la Comisión de Desarrollo Económico, que evidentemente no es igual a la composición que tiene ahora mismo la Comisión de Régimen Económico. Un poco por ahí la lectura se prestaba para entender esta decisión como una decisión de carácter política. Bueno, todas las decisiones en la Asamblea son políticas, así que ahí no podemos decir que las decisiones no son políticas. Todas las decisiones son políticas, pero hay que dejar bien claro que la comisión, que una misma comisión no puede tratar dos temas simultáneamente, porque primero tiene que terminar un tema, presentar el informe, y una vez que presente el informe, ahí recién puede tratar el siguiente tema. Y entonces, si estamos hablando de una ley económica que tiene 30 días, y también estamos hablando del presupuesto general del Estado, que tiene 30 días para su aprobación, es imposible, físicamente y humanamente es imposible, además que es ilegal, que vayan los dos proyectos de ley a la misma comisión. Por esa razón, el presupuesto ha ido a tributaria y la reforma económica ha ido a la Comisión de Desarrollo Económico. Así que de esa manera está dividido el trabajo para que funcione
adecuadamente el trabajo legislativo dentro de estas dos comisiones especializadas en el seno de la Asamblea Nacional. Pero verá, solamente para cerrar esta parte de la entrevista, yo quiero recordarle a usted que en el periodo anterior el presupuesto no fue enviado a la Comisión de Régimen Económico que presidía Pavel Muñoz en su momento, sino por cuestiones políticas, y eso fue evidente, la enviaron a Desarrollo Económico que presidía Esteban Albornoz. O sea, digamos que esta misma discusión ya hubo en el periodo anterior, asambleísta Ron. Sí, así es, sin duda, pero ahí sí totalmente política, efectivamente. Fue el tratamiento del presupuesto, al igual que todas las leyes de promoción económica, la Comisión de Desarrollo Económico Productivo que presidía Esteban Albornoz, donde yo formé parte de aquella comisión también. Y por esa razón, en los plazos que establece la ley, se pudieron presentar todos los informes correspondientes a las distintas leyes y también al presupuesto general del Estado. Así es que, bueno, ese es el pasado, esa es la política, eso es lo que pasa en nuestro país, pero hoy las razones son otras totalmente diferentes. Vamos nuevamente a lo de fondo, que es el contenido. A ver, en un mundo ideal, uno esperaría que cualquier iniciativa de carácter tributario apunte a que contribuyan con mayor fuerza los sectores que, al menos en el contexto que estamos viviendo hoy, que les fue mucho mejor en el contexto de la pandemia, que hubo claramente sectores que tuvieron una economía boyante en el contexto de la pandemia, el sector de alimentos, el sector de los supermercados, el sector farmacéutico, el sector de las clínicas privadas, por mencionar ejemplos, en desmedro de otros sectores. Y en desmedro también de la clase media, que evidentemente ha enfrentado incluso problemas de pérdida del empleo formal. Yo le pregunto a usted, de esta primera revisión o de las primeras lecturas que ha hecho del proyecto de ley, ¿el proyecto de ley va en esa línea? Porque en el proyecto que originalmente envió el Ejecutivo y que no fue calificado por el CAL, uno de los cuestionamientos era de que básicamente se le trasladaba el costo de la situación económica del país a la clase media de la economía. Mi pregunta es, en esta reformulación de la iniciativa, con este proyecto que ha enviado el Ejecutivo, ¿se corrige esto y de alguna manera se promueve que los que más tienen contribuyan más para enfrentar esta crisis económica, asambleísta Ron? A ver, Fabricio, revisemos conceptos. En términos generales es correcto que los que más tienen más paguen. Por otro lado, los que más ganan, que más paguen impuestos. Eso es lo correcto. Pero resulta que en el Ecuador no se ha hecho un discrimen, no se ha hecho pues una división de quiénes son los sectores o cuáles fueron los sectores productivos que más éxito tuvieron durante la pandemia, que trabajaron, que no pagaron y que ganaron más dinero. Y esa información sí la tiene el SRI, porque eso ya se tributó en el año 2020. Eso es el ejercicio del año 2019 que se tributó en el 2020. La ley no está hecha así, sino que está hecho patrimonialmente. Este es un proyecto de ley que grava al patrimonio de las personas naturales y de las personas jurídicas. Esta ley fue modificada aumentándose los umbrales desde 1 millón y de 2 millones de la sociedad conyugal y desde 5 millones para las empresas. Así es que esto fue modificado por parte del Ejecutivo para llegar a un nivel más alto. Pero el tema ahí de fondo es que siempre que hay estas contribuciones especiales por una sola vez, ya ocurrió en el terremoto de Manabí y Esmeraldas, y ahora con el tema del COVID, resulta que los que pagan la cuenta son los mismos. Los formales, las empresas de mayor capacidad en el Ecuador, siempre terminan pagando la misma cuenta. Así está más o menos diseñado el proyecto. Y tiene pues ciertas cositas que le voy a mencionar. Por ejemplo, el umbral de los 5 millones, es decir, pagaría 0.8 de impuesto, contribución especial por esta sola vez durante 2 años. Y las personas naturales solo pagan hasta 1 millón y la sociedad conyugal hasta 2 millones, 1.5. ¿Qué pasa si usted está por debajo de los 4 millones y tiene acciones en una empresa? Usted en su declaración patrimonial va a tener que poner que tiene acciones, ¿no es cierto?, en la empresa XX. Y entonces le va a tocar pagar, pues, en el patrimonio, ¿no?, esas acciones que tiene, esos capitales que tiene en una empresa o en varias empresas que aumentan su patrimonio, ¿no es cierto? Y que si estuviera en la empresa tendría que pagar 0.8 y como no califica, no pasa el umbral de los 5 millones, resulta pues que como persona natural en su declaración patrimonial va a tener que pagar el doble, 1.5. Entonces ahí hay ciertas distorsiones que creo yo que se tienen que corregir.
Correcto, asambleísta Ron. ¿Qué otros aspectos ha podido observar adicional a lo que ya ha mencionado en torno al contenido de este proyecto de ley que insistimos todavía podría ser perfectible? Creo que hay que mejorar las tablas y la redacción. La redacción es confusa. La tabla de pago del impuesto a la renta es confusa porque habla de el excedente y porción. ¿Quién entiende esto? Nadie. Las leyes económicas tributarias tienen que ser fáciles de entender, fáciles de aplicar y por lo tanto pues la redacción tiene que ser más sencilla. Si estamos hablando, por ejemplo, que en el primer umbral las personas que ganan hasta $2,000 no pagarían impuesto a la renta, ese ingreso anual es $24,000. Entonces el primer escalón de la tabla, el primer cuadro debería ser de 0 a 24,000, 0, ¿no es cierto? No paga nada. Entonces, todo esto tiene que modificarse. Lo otro, el Ecuador por estructura de país, lamentablemente, pues, y esto es triste decir, no funciona la salud, no funciona la seguridad, no funciona la educación, por mencionar algunos temas. Y entonces resulta pues que las familias de clase media principalmente que están siendo afectadas con esta ley, tienen que pagar impuestos, ¿no es cierto? Más impuestos, que es dinero que se le va a quitar de su bolsillo. Dinero que necesitan las familias para pagar el alquiler, para pagar la educación, para pagar la salud de sus hijos, ¿no? Justamente por la composición que el Ecuador como Estado, como país, no responde, pues, no, en esa otra parte de la ecuación, como debería responder con bienes y servicios a favor de su sociedad. Y entonces, pues, tenemos que tener muchísimo cuidado en afectar el bolsillo de la clase media, porque la clase media hace grandes esfuerzos para poder solventar, por ejemplo, la educación de sus hijos en colegios particulares, porque el Estado no brinda ni garantiza pues todos estos servicios educativos como tienen que darse en el país. Y entonces hay que tener mucho cuidado de impactar lo menos posible en una clase que es muy importante para el país, una clase pujante a la que no le podemos ahogar más de lo que está ahogada el día de hoy. Por lo tanto, pues pienso que estos umbrales de la reforma tributaria pueden ser mejoradas en la tablet y vamos a trabajar en ese sentido. Asambleísta Ron, uno de los temas que también se ha discutido a propósito de las iniciativas económicas del Ejecutivo es la necesidad de combatir la evasión tributaria. Mucha gente habla de cifras de lo que le cuesta al Ecuador la evasión tributaria. Yo le pregunto a usted si en el proyecto hay alguna referencia de la necesidad de combatir la evasión tributaria que podría generarle también una importante recaudación de recursos al fisco. Fabricio, la evasión tributaria está más o menos establecida en alrededor de $500 millones al año. Esa evasión tributaria es responsabilidad del SRI. El SRI tiene que buscar los mecanismos para evitar la evasión y el otro tiene que cobrar. Ese es su trabajo, tiene que cumplir con su trabajo. Por lo tanto, no es un tema de reforma o de ley, sino que tiene que cumplir con su mandato que ya tiene en su ley. Así es que, sí, para eso está el SRI, para evitar la evasión tributaria y para cobrar a quien tenga que cobrarle todo lo que le tenga que cobrar. Asambleísta César Ron, quiero aprovechar que esté en contacto con nosotros. Permítame dejar el tema tributario de lado. Apelo también a su condición de empresario, durante toda su vida vinculado al sector pesquero. ¿Cómo toma usted este anuncio del presidente de la República respecto de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos? ¿Esto podría afectar al sector pesquero? ¿Cómo le ve usted? Bueno, me imagino pues que el presidente de la República, para haber tomado esa medida, se ha soportado no solo en estudios técnicos, científicos, académicos, sino adicionalmente habrá acordado con el sector pesquero, tanto industrial como artesanal, de generar una nueva zona de reserva al noreste de Galápagos, entre Galápagos y Cocos, principalmente porque ahí es donde se está estableciendo este callejón, donde se incorpora pues otros santuarios como Malpelo en Colombia también, con la isla de Cocos y Coiba en Panamá. Así es que me parece como concepto interesante, ¿no? Una defensa del medio ambiente, de la ecología, donde todos los grandes países, me refiero a los países súper desarrollados,
¿no? Habla mucho de la conservación y del cuidado de la naturaleza, pero los que hacemos los esfuerzos somos los países pequeños y no se ve pues esto retribuido en la misma proporción del gran esfuerzo que hacemos siempre nosotros. Me tengo que referir al esfuerzo que hace la industria pesquera ecuatoriana y la flota pesquera ecuatoriana, que todos los años, de acuerdo a las regulaciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical desde hace más de 60 años, tiene regulaciones pesqueras como vedas de espacios temporales, como vedas permanentes, donde se tiene que amarrar la flota ecuatoriana por 72 días al año. Es decir, que estamos hablando que la actividad pesquera atunera en el Ecuador es apenas de 9 meses y medio al año, no de 12 meses completos, como debería ser. ¿Por qué? Porque es el compromiso que adquirió la industria del cuidado a la naturaleza, de la protección de los recursos vivos, del justo equilibrio que tiene que haber entre el desarrollo del hombre y el cuidado de la naturaleza. Y entonces vemos que vienen pues flotas distantes como la China, ¿no? Que pesca fuera de las 200 millas, en aguas internacionales, entre comillas, pero que se aprovecha pues de estos esfuerzos de conservación que hacemos los países chicos como el Ecuador, ¿no? Y recoge pues los recursos transzonales, que no son solo del Ecuador, que son de Chile, que son de Perú, que son de Colombia, que son de Costa Rica, que son de Panamá. Y entonces sobre esto de la pesca de aguas distantes, no dicen nada las grandes potencias, ni el cambio climático, ni el COP26, ni las Naciones Unidas, ni nadie. Aquí estas flotas distantes tienen que ser reguladas y tienen que tener al menos las mismas regulaciones pesqueras que tenemos los estados ribereños, estos países chicos, las vedas, las cuotas de pesca, los observadores internacionales a bordo de los barcos, la prohibición de transbordos, el control y la transparencia. Así es que siempre queda este sabor amargo, mi querido Fabricio, porque se habla mucho de conservación, pero el rato del rato, entonces los que hacemos todo el trabajo somos nosotros. Y este canje de deuda de más o menos $1.000 millones, que suena también interesante para el Ecuador, resulta pues que la industria pesquera ecuatoriana, hablo de la pesca solita, le genera al país 200.000 plazas de trabajo, paga impuestos y $1.500 millones todos los años a la economía. Entonces, si los países grandes que quieren conservar el planeta y que quieren ayudar, creo que tienen que hacer también un mayor esfuerzo económico, ¿no?, en contribuir al desarrollo de los países chicos y especialmente a los países que durante muchísimos años han demostrado con hechos, no con palabras, que sí hacemos conservación de verdad. Correcto, asambleísta César Ron, le agradezco por estos minutos para hablar justamente sobre el trámite del proyecto de urgencia en materia económica y también este último tramo sobre su posición en torno al anuncio presidencial en torno a las Islas Galápagos. Muy amable, ingeniero, que tenga un buen día. Gusto, gracias, buen día. Gracias a César Ron Hervas, asambleísta independiente, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico. 8:02 a.m. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.